hermanos, en esta tarde es un placer estar con ustedes en un programa más, Cristo pronto viene. Es un placer saludarte desde los ministerios Ebenezer, desde nuestra cobertura que está en la ciudad de Guatemala, y nosotros estamos aquí trabajando en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto saludar a cada uno de los hermanos que van por allí manejando y que están escuchando la estación. También los hermanos que están en las oficinas, las amas de casa que están en sus hogares por allí escuchando el programa de Cristo pronto viene. Maranata, Cristo pronto viene. Es un gusto saludarlos, y el día de hoy queremos hablar acerca del tema escatológico, lo que nos interesa a nosotros como cristianos saber acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Poder entender a la luz de la palabra las cosas que están en nuestras vidas, que debemos de contemplar, que debemos de visualizar, que debemos de meditar, para que pueda traer una bendición a cada uno de nosotros. Es imperativo ver a la luz de la palabra del Señor y tener que hablar lo que es la escatología bíblica, lo que son las cosas que están sucediendo en estos tiempos. En estos tiempos finales, tiempos que en cualquier momento pueden presentarse cosas muy desagradables en el mundo. Hemos estado platicando en días pasados, déjeme acomodarme bien porque va a estar un poquito larga la charla, pero vamos a ir entendiendo paso por paso, cosa por cosa, a la luz de la palabra del Señor. Nosotros como ministros somos responsables de llevar a cabo una labor dentro de la iglesia y darle al pueblo de Dios un alimento balanceado. De repente usted puede ver ministerios, iglesias, donde su pastor es un pastor quizás evangelista y se basa todo acerca de la salvación, especialistas en echar la red, hablar de que la salvación, el arrepentimiento, el acepta a Cristo, abre tu corazón. Y esa iglesia se ha hecho durante el tiempo que ha desarrollado en esa visión, se ha hecho especialista en el evangelismo. Pero resulta que de repente ese ministro empieza a ver fugas de almas que así como llegan, así también se van de la iglesia. Porque llega un momento donde fueron por medio de la red, al echar la red del evangelio y poder recoger esos peces, poder recoger esa bolsa llena de peces, esa red llena de peces, resulta que después que entran a la iglesia, esos hombres y mujeres que son alcanzados por la gracia de Dios, no hay quien los discipule, no hay quien los enseñe. Esa misma iglesia carece de una palabra profética que les pueda marcar el camino, y a la vez también carece también de una cobertura apostólica que puede estar trabajando con ellos en una forma espiritual de compañerismo, una forma de ir trabajando en doctrina, en compañerismo, en respeto, en amor, ir desarrollando. ¿Qué significa? Que a la postre esa iglesia se va a dejar ver que solamente se fortaleció en lo evangelístico, pero todas las demás áreas de lo que significan los 5 ministerios, hubo un descuido. Y si se presenta ese descuido, por lo regular, eso viene a pasar en cada una de las iglesias, y uno mismo no está exento de que le pueda también suceder si no permanece bien correctamente en la revelación de la palabra del Señor. Por eso yo me refiero, yo sé que pastores escuchan este programa, y yo quiero hacer una invitación y a la vez una exhortación a los pastores que hasta el día de hoy solamente trabajan con lo que es el evangelismo, con lo que trabajan en cierta forma el pastorado y en cierta forma lo que es lo magisterial, el ministerio de enseñanza, que tienen sus escuelas dominicales para llevar a cabo sus enseñanzas, pero que han dejado de lado lo que es lo profético, que han dejado de lado
lo que es lo apostólico, y que no permiten que venga esa revelación apostólica y profética para que pueda embonar correctamente los 5 ministerios que dice la palabra de Dios se desarrollan ahí en Efesios 4:11, donde la palabra de Dios nos muestra y nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos regaló a los ministros como unos regalos hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, para que podamos equiparlos. Pero el punto es que nombra a 5, no nombra a 3, no nombra a 2, no nombra a 1, no nombra a 4, nombra 5 ministerios. Esto nos da a entender que el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, necesita alimentarse para poder llegar a la estatura que nuestro Señor demanda, y para que le puedan permitir al Espíritu Santo llevar a la madurez, necesita el pueblo de Dios alimentarse de los 5 ministerios, la dieta de los 5 ministerios. Eso significa que el pueblo de Dios necesita comer lo evangelístico, amén. Necesita comer lo pastoral, amén. Necesita comer lo magisterial, amén. Pero también necesita lo profético y lo apostólico, para que pueda tener un balance en su alimentación espiritual, y esto pueda preparar a la iglesia poderosamente, dar ese fruto que Dios demanda, dejar de esa manera que el Espíritu Santo trabaje hacia adentro y pueda equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 11. Entonces, cuando una iglesia solamente se dedica a desarrollar con 2 ministerios o 3 ministerios y deja a un lado los otros 2 o los otros 3, esa iglesia corre el riesgo de sufrir una descompensación espiritual, y después van a llegar otros ministerios, y más ahorita con las redes sociales, porque ahorita las redes sociales están haciendo muchas cosas, tanto buenas como también malas. Sin embargo, si usted como pastor, como ministro en su iglesia, usted se conforma solamente con pastorear, pero los otros 4 ministerios no los incluye dentro de la palabra que la iglesia debe de tener, déjeme decirle que eso le va a traer consecuencias. Posteriormente sus ovejas, que en las redes sociales van a estar siendo bombardeadas por otros ministerios, que otros hermanos en Cristo, familiares, vecinos, le van a decir: oye, fíjate nomás que acabamos de tener una administración profética hermosa. Y sus ovejas van a decir: ¿y eso qué es? ¿Cómo? ¿Dónde estás no te enseñan lo profético? No, pues yo no sé eso, no sé de qué se trata, eso cómo se come, o de qué, en qué consiste. Mira, consiste, y la oveja le empieza a hablar lo que ella recibió. Eso va a mover a la oveja suya a empezar a meditar y pensar y decir: yo no tengo esto en mi iglesia. Después va a venir y le va a decir a usted: pastor, ¿por qué nosotros no tenemos una administración profética? ¿Por qué en nuestra iglesia no hay profecía? ¿Por qué en nuestra iglesia no nos gozamos de una manera tan hermosa, aún a través de la danza, a través de los panderos, a través de muchas cosas que me platicaron? ¿Por qué, pastor? O sea, la oveja le va a ir a preguntar, le va a cuestionar al pastor, ¿y usted qué le va a contestar? O va a ser honesto, va a ser sincero y le va a decir: fíjese que eso no lo hemos visto. Va a ser humilde, sencillo, y va a decir: hermano, déjeme ver, analizar por qué no hemos podido o desarrollar esto. O puede caer al otro extremo de tener un orgullo ministerial y decir: no lo necesitamos. Porque eso es lo peor que puede pasar. Esa oveja después va a ir a decirle a su vecino o a su familiar: ¿por qué no me invitas allá? Y usted va a ver que esa oveja se va a ausentar. Eso es lo que está pasando ahorita proféticamente en el libro de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 nos enseña el reacomodo que está pasando en las iglesias de todas las denominaciones. Llámese como se llame, llámese metodista, llámese bautista, llámese presbiteriana, llámese pentecostés, llámese cualquier nombre que usted le quiera poner por ahí. Está habiendo un reacomodo. ¿Por qué? Porque a la falta de alimentación
otras con las redes sociales y la comunicación, otras ovejas que están siendo bien alimentadas están ayudando a otras que no están siendo alimentadas, porque los ministros no nos estamos preparando como debe de ser para la obra. Por ejemplo, pastor, la palabra de Dios nos dice que a nosotros no nos mandaron a la política, no nos mandaron a andar pidiendo rebatingas políticas al gobierno para que nos den partidas de dinero. A nosotros no nos mandaron a andar pidiendo dinero al gobierno. No nos mandaron a andar pintando bardas. Se podrá hacer en algún momento como parte quizás de evangelismo o de ayudar aún a repartir lo que es el volante del evangelismo, las campañas, pero a nosotros no nos mandaron a hacer ese tipo de cosas, aún como a usted y a mí como ministro. No nos mandaron a andarnos metiendo en cosas que no nos debe de interesar. No nos mandaron a hacer más allá de lo que la Biblia nos deja muy claro. Y la Biblia nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 34, en el verso 1, 2, 3, 4, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo, del pastor? Dice la Biblia en el capítulo 3, el capítulo 34, verso 3 del libro de Ezequiel, que la Biblia nos deja muy claro y nos dice de aquellos pastores que se le mandaron a hacer 5 cosas, labores ministeriales que el pastor debería de ocuparse para que esa oveja estuviera bien cuidada, pastoreada, ¿sí? Pastoreada, y también estuviera bien apacentada. Apacentada, darle de comer. Pastoreada, muy cuidada por parte de nosotros como pastores, porque ese reacomodo se está dando. Después el pastor va y le reclama al otro pastor, es que mi oveja se fue a tu iglesia, y el pastor dice, pero yo no fui por ella. No, dile que se regrese, pero yo ¿qué puedo hacer? Que empieza a haber circunstancias difíciles entre pastores, pero el problema es que quizás tú como pastor estás más metido en la política, estás más metido en las alianzas ministeriales, estás más metido en otras cosas y no estás cuidando a las ovejas en las cuales por eso te llamaron pastor. Un pastor es un pastor que cuida ovejas, que apacienta, que da de comer, que hace la labor que Dios le mandó a hacer. No somos siervos de las ovejas, somos siervos del Señor, pero en ser siervos del Señor, Él nos manda a servirles a ellas. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente que en estos últimos tiempos viene y está pasando ese reacomodo, donde también por las redes sociales, por el hambre, la sed, las ganas de querer desarrollar más, hay una vamos a decir así, migración de ovejas, en un reacomodo en todas las iglesias. Y ahí se puede ver por qué, porque la Biblia dice, número 1, no fortaleciste a la débil. Nos mandaron entonces a fortalecer a las ovejas. No vendaste a la perniquebrada. No fuiste y curaste a la enferma. No fuiste por la que se fue. Mucho menos saliste a buscar a la perdida. Eso, mire lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Sino que te enseñoreaste de ellas y las trataste con dureza. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pastorear. Porque en los últimos tiempos, desafortunadamente, por no contar en la mayoría de las iglesias con los 5 ministerios, es que se está dando una apostasía muy fuerte. Se nos está metiendo el ecumenismo dentro de las iglesias y los pastores no tienen la visión apostólica y profética para poder detectar esas cosas que no son de Dios. No se predica la escatología bíblica, no se predica que Cristo viene, no se predica acerca del arrebatamiento, no se predica que viene una tribulación de 7 años, con la mitad de años de una tribulación y los otros 3 años y medio con una gran tribulación. No se predica que el ecumenismo no es otra cosa más que la plataforma que le va a servir al anticristo para manifestarse al mundo. Y si no se predica todo eso en la iglesia, la oveja misma se va a topar. El mismo Espíritu Santo la va a dirigir a lugares donde dice la palabra de Dios, yo tomaré a mis ovejas
mis ovejas, porque ese es otro problema, que ahora como pastores nos queremos enseñorear de ellas. Las ovejas que están en nuestras iglesias están ahí porque el Señor las puso, porque están tranquilas, porque están contentas, porque están siendo alimentadas, porque reconocen autoridad, porque saben que el que está al frente es un pastor de Dios, levantado por Dios, y porque la palabra que sale de su boca le ha sido de bendición, y porque la autoridad es la palabra del Señor y no él, y no se enseñorea de ella, no la pisotea, no le falta el respeto, no la, vamos a decir, no le roba la lana, que eso es una de las cosas más vergonzosas que también pasa en los ministerios. Entonces, esas cosas que están sucediendo ahorita es bien importante que nosotros entendamos. Hay un reacomodo, está sucediendo un reacomodo en todas las denominaciones y los movimientos, porque el Señor dice que Él recogerá a sus ovejas y se las dará a pastores que de verdad las apacienten como debe de ser. En el libro de Malaquías capítulo 3 verso 15 dice: y yo les daré pastores conforme a mi corazón, con inteligencia, con sabiduría, para que ellos desarrollen y cuiden de mis ovejas. Las ovejas son del Señor, nos las pusieron a cuidar solamente, pero el dueño es aquel que derramó su sangre en la cruz y no nosotros. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que en estos últimos tiempos la apostasía se está dando. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, la palabra de Dios nos deja mostrar la apostasía como aquellos que se echan para atrás, como aquellos que se enfrían, como aquellos que abandonan la fe, como aquellos aún que empiezan a abandonar la fe y después se levantan contra aquello que habían creído, que empiezan a blasfemar el camino del Señor. Son circunstancias que está sucediendo ahorita en estos tiempos, y el pueblo de Dios, los ministros, no pueden ahorita detener esta circunstancia de apostasía, en primer lugar porque es bíblico y tiene que cumplirse. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice la palabra del Señor que se tendría que presentar una apostasía generalizada en la iglesia. Muchos estarían dormidos, otros estarían caídos, otros estarían debilitados, pero por eso a nosotros como pastores nos mandaron a hacer nuestra labor. Nos mandaron a predicar la palabra, sí, nos mandaron también a discipular, nos mandaron también a que procuremos, si no lo tenemos nosotros como un don desarrollado, que busquemos la manera de poder tener un equipo, trabajar con un equipo, ya sea de profetas, de maestros, de apóstoles, que nos puedan venir a equipar a las ovejas que estamos nosotros cuidando en la iglesia donde el Señor nos puso. Es necesario que dejemos y que abramos las puertas de los 5 ministerios. Si usted llega el capítulo 61 del libro de Isaías, cuando habla acerca del Señor y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me envió Dios, y ahí empieza a desarrollar lo que es el capítulo 1, capítulo 2 y versículo 1, verso 2 y verso 3. Ahí están los 5 ministerios bien claro, manifestado en lo que Jesús iba a hacer estando aquí en la tierra. Ahora déjeme decirle, Jesús practicó los 5 ministerios. Jesús manifestó los 5 ministerios a la hora de desarrollar. Él dijo: yo soy el buen pastor. Ya tenemos el primero. Jesús dijo que Él venía a publicar las buenas nuevas de salvación, y eso hace el evangelista. A Jesús lo reconoció Nicodemo como maestro, rabí, maestro. Sabemos que vienes del cielo, de arriba, porque nadie hace las obras si Dios no estuviera contigo. Lo reconocieron como maestro. Ya llevamos 3. Jesús fue profeta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Ahí él como profeta habló y profetizó sobre el pueblo de Israel. Y también dice el libro de Hebreos capítulo 3 verso 1 que el Padre constituyó a Jesús como el primer apóstol, el apóstol del Padre. Jesús fue declarado
apóstol. En el capítulo 3, verso 1, libro de Hebreos, ahí podemos ver el apostolado de parte del Padre hacia el Hijo. Entonces vemos que el Hijo desarrolló los 5 ministerios, los desarrolló de tal manera que después Él se fue y llevando cautivo a la cautividad dice que dio domas. Esa palabra es, en el original es regalos en forma de hombres. Dios le regaló hombres, regalos en forma de hombres, ministros al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, para el equipamiento, para el desarrollo, para la enseñanza, para poder enseñar y equipar al pueblo de Dios. Y dice que lo dio en 5. Y vuelve a insistir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo sé que hay algunas denominaciones que no están de acuerdo y dicen que ellos solamente están con el pastor, con el profeta, con el evangelista y con el maestro, porque apóstoles y profetas ya no hay, porque por eso hay muchos falsos. Déjeme decir que si existe lo falso, es porque también existe lo verdadero. Cuando usted está marcando lo falso, usted está afirmando que como hay falsos, hay verdaderos. Usted mismo lo está dando la razón. Sí, es que en los años 1800 en mi denominación nos enseñaron. Eso fue en 1800. Los tiempos nos han alcanzado y a nosotros nos ha tocado vivir los mejores tiempos para que podamos discernir. Y entre más cerca está la venida del Señor, más se ha esclarecido la revelación, porque la revelación es progresiva y la palabra de Dios dice que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces hagamos un pequeño resumen y podamos entender. Necesitamos el equipamiento de los 5 ministerios. Necesitamos que el Señor nos revele. Necesitamos ese trabajo. Ahorita acabo de compartir a través del programa de La Voz del Pastor lo que sucedió con aquellos caminantes de Emaús, donde el Señor se les unió y no lo pudieron reconocer. No pudieron ver, no pudieron saber que Jesús estaba a un lado de ellos porque no se les había revelado. Y si eso sucedió con ellos, tenemos que tener un poquito de humildad, pastores, ministros, y saber que necesitamos los 5 ministerios para alimentar correctamente a nuestras ovejas. Necesitamos desarrollar las labores ministeriales como dice la Escritura en el libro de Ezequiel capítulo 34, verso 3. Necesitamos ser buenos administradores de la gracia. Necesitamos ser buenos mayordomos en la casa de Dios. Ser pastor no es cualquier cosa. Es más, dentro de del ministerio, de los 5 ministerios, el pastor ocupa el 4º lugar y el número 4 es número de equilibrio. El pastorado dentro de los 5 ministerios viene a dar un equilibrio a los 5 ministerios. Pero tenemos al apóstol que él es el que puede ayudar a los 4. Tenemos al profeta que es el que marca la dirección, la visión a seguir de parte de Dios, del pueblo. Tenemos al evangelista que es el que sobresale más, donde se le mueven más los dones del Espíritu. Dones de fe, dones de milagros, de sanidades. Y tenemos al pastor que es el que marca el número 4, el equilibrio de los 5 ministerios. Y por último tenemos al maestro, el que destapa el oído y enseña al pueblo la sabiduría de parte de Dios y empieza a desgajar la palabra de tal manera que el pueblo la entienda de una forma tan sencilla que empiezan ellos a desarrollar también ese sentido de la revelación en sus vidas a través del Espíritu Santo. Entonces es necesario las ministraciones, es necesario las labores ministeriales, las ministraciones de los 5 ministerios para equipar una iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ahorita está pasando por una etapa muy crítica. En México, déjeme decir, estamos pasando por una etapa muy crítica en los ministerios. Ser pastor es buscar ser famoso. ¿Quién le dijo a usted que nosotros como pastores íbamos a ser famosos? Ser pastor es tener 3 cosas: fama, tener lana, ¿sí? Y tener dama. Hoy en día, por causa de no tener una visión profética, ojos pastorales, ojos proféticos y ojos apostólicos,
Hoy en día hay mucho ministro cayendo en adulterio, cayendo en problemas sexuales y en escándalos, haciendo y deshaciendo el diablo dentro de las iglesias, destruyéndolas, todo por no guardarse y no cuidarse y no dejar que el mismo ministro sea equipado por otros ministros con humildad. Es necesario que nuestras iglesias caminen bajo los 5 ministerios. Los 5 ministerios es la mano de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Pedro, someteos bajo la mano poderosa de Dios. Esta es la mano poderosa. El poder de Dios a través de los 5 ministerios funciona y desarrolla a favor del pueblo de Dios. La misma palabra de Dios dice en el libro de Habacuc, dice que dice la palabra de Dios, grandes relámpagos, grandes rayos salían de sus manos, y dentro de sus manos ahí estaba escondido su poder. El poder de Dios está en las manos de Dios, y la mano de Dios son los 5 ministerios. Tenemos que dejar que los 5 ministerios alimenten nuestras congregaciones. Tenemos que ser humildes y decirle al Señor, necesitamos que los 5 ministerios, la dieta de las 5 viandas, alimenten a nuestras ovejas. Y es por eso que encontramos dentro de nuestras congregaciones mucha niñez espiritual, mucha carnalidad. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, no les puedo hablar como a gente madura, les tengo que hablar como niños, como a carnales. Porque el tener una estatura de niño, habiendo ya pasado mucho tiempo, eso empieza a tener un olor a carnal, a un cristiano carnal. Y déjeme decirle que los cristianos carnales no van a ser arrebatados a las bodas, van a ser arrebatados para ir a dar cuentas al tribunal de Cristo, pero van a ser regresados por no dar la medida espiritual que el Señor demanda. Y eso se los van a demandar a ellos, pero nos lo van a demandar a usted como pastor y a mí como pastor. Vamos a dar cuenta de esas ovejas en el tribunal de Cristo. Vamos a ir a entregar la iglesia y nos van a pedir cuentas de una por una. Por eso la Biblia dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y las conoce por nombre, y sus ovejas también oyen su voz y lo siguen. Jesús es el buen pastor. Y nosotros como imitadores de Jesús, como ministros que también imitamos a Jesús, también nos convertimos en buenos pastores. Pero fíjese, no pastores buenos, buenos pastores. El buen pastor, no es lo mismo el buen pastor que el pastor bueno, porque a veces el pastor bueno es pasalón, porque a veces el pastor bueno deja que mande la congregación y no Dios. El pastor bueno hace que dejen que hagan y deshagan las ovejas. El pastor bueno deja que entre el lobo y destroce. El pastor bueno deja que el mundo venga. Como últimamente hemos podido ver cómo las iglesias se juntan para ir a eventos de gobierno. Fíjese, eventos de gobierno aquí en la ciudad, para que el gobernador o el gobierno nos diga cómo pastorear o cómo llevar a cabo el evangelismo hacia afuera de la sociedad. Cuando en realidad, déjeme decirle, que cuando esto sucedía en el caso de José y en el caso de Daniel, dice la palabra del Señor que Faraón terminó obedeciendo a lo que dijo José, y el Nabucodonosor terminó obedeciendo a lo que decía Daniel a la hora de la interpretación de los sueños, tanto de José como Daniel. Y mismo Faraón dijo, ¿quién más como tú? A quien ha recibido sabiduría y tu Dios te ha dado revelación, y le entregó la autoridad y le entregó el poder. Pero porque él de parte de Dios marcó las directrices. No podemos dejar que Faraón nos marque las directrices, los caminos. Tenemos que dejar que por medio de la palabra nosotros avancemos a lo que Dios nos ha pedido y cómo hacerlo. Porque la Biblia nos dice, ay de aquellos que descienden a Egipto para pedir consejo y no de mí. Y a veces le andamos pidiendo consejo al de afuera, cuando en realidad el de afuera nos debería de pedir el consejo a nosotros como pastores, dado que nosotros somos los consejeros que tenemos que estar diciendo cómo salir adelante a cada una de nuestras ovejas, cubrirlas, hablar con ellas, ministrarlas, liberarlas si es necesario, escucharlas. Pero nuestro trabajo como pastor, déjeme decirle, es extenuante.
Yo puedo a veces entender que hay pastores que dicen, es que mi pastor anda tan ocupado, anda visitando otras iglesias. Pero ¿por qué andas visitando otras iglesias si las que tienes ahí ya las cuidaste? De verdad ya las cuidaste. Ya están ministradas con el Espíritu Santo. Ya se bautizaron. Los nuevos ya aceptaron a Jesús en su corazón. Las cosas están desarrollándose bien. Los discipulados se están dando en el orden, ¿verdad? Se supone que sí. Se ha desarrollado ya la agenda anual como iglesia que se está dando, como para poder yo ausentarme. Yo veo pastores que se ausentan, dejan al copastor y se van 2 meses de viaje y todavía llegan y se vuelven a ir otra vez. Yo digo, Señor, yo no me le despego a la iglesia ningún minuto. Ahí tengo que estar en donde me encomendaron. ¿Por qué ir a otros lados sabiendo que Dios me encargó lo que tengo en ese momento? Pastores, yo creo que debemos de entender eso, que Dios está levantando pastores conforme al corazón de Dios, pero a muchos los está llamando a juicio, los está pesando y están saliendo faltos, les está metiendo la pesa el Señor, no están dando la medida y el Señor está haciendo un reacomodo de ovejas. Qué triste, a mí me dolería mucho que el Señor me dijera, ¿sabes qué? No estás haciendo la labor como debe de ser. Voy a recoger mis ovejas porque son mías y las voy a llevar con otro pastor que sí les pueda dar la atención de vida. No solamente les quite la lana, las esquirle la lana, les quite, la lana, las trasquile, las empiece a recortarle la lana, pero en realidad no les da el cuidado. Es muy importante que entendamos, hermanos. La apostasía se está desarrollando de una manera muy fuerte, porque esa es una de las cosas que sucederían antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que nuestro Señor Jesucristo aparezca, vamos a estar padeciendo los dolores de parto, como dice la palabra del Señor. Hay 3 cosas que aparecen en el libro de Mateo capítulo 24. Tiempo de dolores, tribulación y gran tribulación. Y posteriormente el juicio a las naciones en el capítulo 25 para poder pasar a la dispensación del milenio. Pero antes de eso nosotros debemos de enseñar al pueblo, traer maestros, traer profetas que enseñan a la iglesia, que le muestren la escatología, que le muestren las profecías de que el tiempo está. En cualquier momento nuestro Señor Jesucristo aparece y se lleva a su iglesia, porque recuerde que la parusía es la aparición secreta. Jesús, la primera vez que vino, también vino en secreto. Y eso lo podemos ver porque solamente lo supieron los pastores, los magos de Oriente, Elizabeth, María, José, Ana, Simeón, no sé, recuerdo el nombre ahorita, que son los que estaban en el templo. Solamente 8 supieron de la venida de 8 grupos que son representativos del arrebatamiento, supieron de la venida del Señor, porque era la venida secreta, la primera venida secreta. Así como la primera venida secreta se dio a cabo, también la segunda venida secreta se va a llevar a cabo. Y ahí va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Porque posteriormente dentro de esa venida se va a manifestar la venida pública, que es la Epifanía, donde todo ojo le verá y van a hacer lamentación aquellos que le traspasaron, aquellos que le menospreciaron, aquellos que le desecharon, aquellos que le causaron dolor, aquellos que persiguieron a la iglesia, porque los que se meten contra el pueblo de Dios se meten con él. Y lo que le hacen a la iglesia, se lo hacen a él. Dice la Biblia, por cuanto se lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, si le hicieron cosas negativas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se lo hicieron a él. Bueno, esos lo van a ver venir con poder y gloria, con los ojos como de llama de fuego y con una espada en su boca para poder hacer en justicia, aparecer sin relación ya con el pecado y hacer justicia. Entonces todo esto lo tenemos que aprender, lo tienen que saber nuestras ovejas, para que ellas mismas, al escuchar el mensaje que Cristo viene, y después preguntarles y decir, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás velando y estás orando?
La Biblia dice, Mateo capítulo 21, verso 35 y 36, velad en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo quiero que usted entienda, la salvación que hemos recibido es por gracia, pero el arrebatamiento es por galardón. Usted no puede decir, yo ya soy salvo, ya me voy, y usted viva como le da su gana. Eso no se puede hacer. La Biblia dice, ya recibiste la salvación, guárdala y cuídala con temor y temblor. Guárdala como un tesoro, cuídala como un tesoro, con temor y temblor, para que seamos dignos de escapar. Porque dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces la salvación es por gracia, pero también tenemos que cuidarla. Pero el arrebatamiento es un galardón y lo van a tener aquellos que se hayan dedicado a trabajar para el Señor y desarrollado los talentos que el Señor le dio. Que hayan velado y que hayan orado. Velad y orad en todo tiempo, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, dándole cuentas en el tribunal de Cristo, para que el Señor lo premie lo que haya hecho bueno, las labores que haya hecho bueno. Por eso, hermano, el Señor no viene por una iglesia floja, el Señor viene por una iglesia trabajadora. Inclusive se lo reprochó a la iglesia de Éfeso, eres trabajadora, pero a esa se le había acabado el primer amor. Eso lo tocaremos en un programa posterior. Sin embargo, lo que le quiero enfatizar es, tenemos que mostrarle a las ovejas que Cristo viene, para que eso sea un motivo de revelación y de confrontamiento, y pueda hacia adentro hacer un examen y decir, estoy preparado. Decirle a la esposa, mi amor, estamos preparados, mis hijos están preparados. ¿Cómo se quiere ir usted? ¿A la manera de Lot o a la manera de Noé? Porque la Biblia dice que los días de la tribulación y de los tiempos que estamos viviendo son como los tiempos de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? ¿Qué sucedió en los tiempos de Lot? Porque dice, como en los días de Lot. Compraban, vendían, construían, se casaban, se daban en casamiento. Estoy juntando esos dos eventos. Pero ¿sabe una cosa? En los tiempos de Noé se salvaron Noé y toda su familia. Pero en los tiempos de Lot, la esposa de Lot se volvió estatua de sal. Las dos hijas salieron huyendo contaminadas, porque después se metieron con él, cometieron incesto y nacieron dos naciones impías y paganas, abominables delante de Dios. Los hijos se quedaron sodomizados ahí en Sodoma. Los esposos de las hijas no quisieron. ¿Cómo le gustaría a usted enfrentar la venida del Señor? ¿Con todas esas tragedias como las pasó Lot o como Noé? Salvándose los 8 miembros. La esposa, Noé, sus hijos y sus nueras. Todos completos. O a la manera de Moisés, que dice que Moisés sacó al pueblo de Egipto, familias completas, incluyendo los niños, incluyendo los viejos, completitos. Es una figura del arrebatamiento, es una figura de cómo salieron de Egipto, del mundo, y cómo Él los llevó y luego los pasó por el bautismo en el Mar Rojo, y luego los pasó por el bautismo del Espíritu Santo en el río Jordán. Y después los llevó a la victoria, a la conquista, con las peleas en Jericó y a conquistar lo que fue Canaán, que eso es algo maravilloso. Entonces, cuando nuestras ovejas empiezan a entender, a valorar, a meditar, a pensar, se dan cuenta y dicen, no estoy listo, no estoy preparado. He estado fundamentado en la arena y no en la roca. Soy insensato. Soy insensata, estoy más metido en las cosas materiales, mis ojos están puestos aquí. Y mire que hay muchas ahorita doctrinas erróneas que están pidiendo que pongamos los ojos en las cosas terrenales. Hay una falsa doctrina que se llama el reino ya, que está predicando eso.
que está haciendo que el pueblo se haga codicioso de las cosas de aquí de la tierra. Y la Biblia nos dice, si pues habéis resucitado, poned tus ojos, tu vista en las cosas de arriba. Jesús mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Tenemos que entender, tenemos que presentarle todo esto a nuestras ovejas, para que se despierten y venga un espíritu de revelación. Dios abra su corazón, Dios les abra el entendimiento, Dios les abra a través del Espíritu Santo las Escrituras, y Dios les abra sus ojos y puedan ver su situación y busquen al Señor, y Dios envíe un espíritu de gracia y de oración, y se lamenten como aquel que pierde un primogénito, dice la Biblia, y un unigénito. Capítulo 12, verso 10 del libro de Zacarías. Que nos dé un espíritu de gracia, un espíritu de oración. Que nuestra iglesia se convierta en casa de oración. Casa de oración. Una casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración también. Hermano, ¿verdad que el culto más descuidado y menospreciado es el culto de la oración? Casi nadie va. Bueno, eso nos habla de la apostasía que está pasando el pueblo de Dios. Pero qué hermoso es, qué glorioso es cuando en una iglesia el culto de oración está llena la iglesia y viene una gran cantidad a orar, a interceder, porque eso nos da una idea de que las oraciones están siendo contestadas y la gente está teniendo fe. ¿A dónde vas? A la oración, porque fíjate que he puesto mi petición y Dios me ha contestado. Quiere decir que Dios sí escucha a la iglesia cuando se intercede todas juntas. Eso es lo que le hace falta a nuestra iglesia, una iglesia de oración, una iglesia que se convierta en casa de oración. Una iglesia alimentada con las 5 viandas de los 5 ministerios. Un ministerio pastoral que haga bien sus labores ministeriales. Un pueblo de Dios que esté esperando al amado, que esté esperando a Jesús. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sus ojos puestos en lo de arriba, no en lo de abajo. Pero antes de que esto suceda, el pueblo está apostatado, porque el pueblo está viviendo una vida de apostasía, y dice la palabra que está siendo atrapado por la glotonería, por la borrachera y los afanes. 3 cosas: borrachera, glotonería y afanes. Cada una de ellas tiene una figura espiritual que podemos entender cómo está el pueblo de Dios. Afanado, turbado. Marta, Marta, afanada y turbada estás, en un activismo materialista, trabajando y trabajando y trabajando. Trabajólicos se llaman estos que se la pasan trabajando. ¿Y sabe una cosa? Después el domingo, dicen, el domingo se hizo para dormir. Se la pasan dormidos y ya no van a la iglesia. Pero llegan los momentos difíciles y después se lamentan y dicen: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque tú mismo, metido en tus afanes y en tus problemas y en tus situaciones, no estás buscando a Dios como debe de ser. Metido en sus borracheras, porque déjeme decirle, no nada más en las borracheras de la cerveza o del vino. En sus borracheras se refiere también en sus embriagueces, que puede estar embriagado de las redes sociales, embriagado de pornografía, viéndola ocultamente los jóvenes, embriagado de la sexualidad, embriagado de las cosas materiales, embriagados de trabajo, embriagados de andar visitando ciudades y dándote una vida disoluta. Yo no digo que sea malo viajar, pero te pregunto, ¿es tiempo ahorita de viajar? A cómo están las circunstancias, las situaciones en tu casa, con tus hijos, con tu familia, como para que pongámosle primero atención a lo primero y ya habrá después tiempo para otras cosas. Debemos de poner a Dios en primer lugar. Nos debe de alcanzar el amor de Dios ahorita, porque dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Apostasía, tiempos finales, amores que no se alcanzan para agradar a Dios. Dice la Biblia que el joven rico dijo que amaba a Dios, pero cuando el Señor le puso la demanda,
¿Qué es lo que tenía que hacer? Dice que se fue muy triste. Sí amaba a Dios, pero dice, amaba más las riquezas. Era muy rico. Entonces mucha gente dice que ama a Dios. Amén. Amas a Dios, qué bueno. Me alegra. Me da gusto. Me pone contento. Te lo aplaudo. Pero ese amor te está alcanzando, o es lo que dice la Biblia, que muchos son amadores de los placeres más que de Dios. Estás amando a Dios, pero los placeres te están pegando mucho más. Amas más los placeres. Escoges mejor ir a un partido de fútbol que a la iglesia del Señor, que a la casa de Dios a dar gracias. Amas más los placeres. Amas más tus vacaciones, amas más tus salidas con tu familia que buscar a Dios cuando se debe de buscar a Dios. Deja muy claro. Hay gente que ama más el qué dirán. Y dice la Biblia que los gobernantes buscaban de Dios, pero amaban más la gloria de los hombres y por eso no se atrevían a acercarse a buscar a Dios. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay gente que ama la luz, pero las tinieblas se enseñorean de ellos y aman más las tinieblas que la luz. La palabra nos es muy claro. ¿Qué tanto amor, qué tanto amas a Dios? Amadores de sí mismos, te amas más tú que amar a Dios. Entonces el problema no es de que no amen, aman a Dios, pero aman más sus riquezas, aman más la gloria de los hombres, aman más sus placeres. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ama primeramente más lo de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Dice la Biblia que Él nos va a proveer qué comer, qué vestir, qué tomar, porque eso es más importante a veces para unos que buscar a Dios. Y dice, ¿qué acaso no es más el cuerpo que el vestido? ¿No es más la vida que la comida? Y a veces la gente está equivocada dedicándole el tiempo a lo que menos le debería de dedicar el tiempo y buscar más el amor de Dios, porque mucho amor de Dios se está enfriando a causa de que el pueblo de Dios no se está preparando y sufre mucha confusión, sufre ahorita una sequía de enseñanza. El pueblo de Dios está pereciendo por falta de enseñanza, por falta de conocimiento, por falta de amar más a Dios. La Biblia dice que Él nos va a proveer y nada nos va a faltar, pero el pueblo no tiene la fe, está careciendo de fe. Cuando el Hijo del Hombre, dice la Biblia en el capítulo 18 del libro de Lucas, ¿habrá fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es muy importante que nosotros entendamos y conozcamos esto. Todo esto está pasando en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor. Pero déjeme decirle que de la iglesia del Señor solamente un porcentaje pequeño es el que se va a casar con el Señor. Ese porcentaje pequeño la Biblia le da varios nombres. La Biblia le da el nombre de más que vencedores. La Biblia le da el nombre de la amada. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a todas. Esa es la mujer que se casa, esa es la mujer, esa es la iglesia que el Señor se va a llevar, la esposa, la amada, la bienaventurada, la mujer, podemos decir, la que es alabada en Proverbios 31, la mujer virtuosa. Ese es el remanente, ese es el porcentaje, esa es la costilla que se va a ir del cuerpo de Cristo a casarse con el Cordero. Porque una gran cantidad del pueblo de Dios se va a quedar en la gran tribulación a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Pero va a tener que dar su vida, lo que hoy Dios no le está demandando que dé su vida. Hoy Dios le está diciendo, entrega tu vida y sírveme y búscame y sea agradecido por lo que yo hice en la cruz del Calvario. Sin embargo, muchos no lo quieren hacer. Es necesario que busquemos, que nos metamos a buscar a Dios como si fuera el último día. El arrebatamiento viene sin señal. La venida visible dice que viene con señales, pero el arrebatamiento es inminente. En cualquier momento el Señor viene y se lleva a su iglesia. El Señor viene, se lleva a su iglesia, la lleva a pesar, la lleva a dar galardones, la lleva a juzgar.
Y una gran parte se regresará y otra gran parte se la llevarán para casarse en las bodas del Cordero. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura y lo enseñan los evangelios. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán moliendo en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán durmiendo, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Y cuándo se llevará a cabo ese proceso en el tribunal de Cristo? Dice la Biblia que se lleva en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Para nosotros es lo que va a durar el caminar con el ser pesados por Dios en el tribunal de Cristo, en esa episinagoge, en esa reunión general. Ahí vamos a ser nosotros galardoneados, premiados de parte de Dios. Yo te pregunto, ¿estás listo para entregar cuentas? O como dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 28 de primera de Juan, para que en aquel día no te alejes avergonzado de su presencia. El día que te vayan a dar galardones. ¿Qué galardones te van a dar? ¿Las almas que trajiste para Cristo? ¿Qué galardones te van a dar? El tiempo que le diste al Señor, el servicio que diste en la iglesia, el trabajo que ofreciste, el tiempo, dinero y esfuerzo que diste, el orar y llorar y clamar por tu familia, el predicar la palabra, el dedicar los tiempos de tus descansos a irte a predicar a las plazas, a pegarte a la visión que el Señor puso en la iglesia donde estás asistiendo y estás obedeciendo, sujetándote a las instrucciones, que estás leyendo su palabra, que estás velando y estás orando, estás alerta, no estás durmiendo. Todas esas cosas, todos esos galardones, todas esas obras, Dios las está midiendo y nos va a dar un galardón. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 19 en el verso 7, 8 y 9 por ahí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gracias porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, una segunda vestidura, porque la primera vestidura es blanca y es por la gracia y es un regalo que es la vestidura de salvación. Pero a ella se le ha concedido que se vista de una segunda vestidura. Y la mujer del libro de Proverbios capítulo 31 dice que cubre a sus hijos con ropas dobles. Y la Biblia nos deja ver claramente ahí que las acciones, ¿por qué? Porque las vestiduras de lino fino son las acciones justas de los santos. Vestiduras de galardones lleva la que se casa con el Señor. Se va a ir bien adornada. La que se casa con Cristo, la iglesia, la amada que se casa con Cristo se va a ir bien recompensada. Le dejo esto para terminar. Cheque usted las iglesias que están escritas en el libro de Apocalipsis y a cada iglesia le dan su recompensa por ser más que vencedoras. Al que venciere, a las 7 iglesias le dan recompensa por vencer. Si usted es de los más que vencedores, usted va a estar ese día con el Señor. Es mi oración que el Señor abra el corazón de los consiervos, de los ministros, y seamos capaces y humildes de decirle al Señor, revélanos, abre nuestro corazón como a los de Maús, revélanos tu gloria, danos entendimiento, ábrenos las escrituras y abre nuestros ojos para poder pastorear como tú nos mandaste, como buenos ministros, administradores, mayordomos, que desarrollemos nuestras labores ministeriales de parte de Dios. Hasta aquí hemos llegado a este tema, esperando que esto pueda ser de grande bendición a tu vida, que medites, que pienses, que evalúes, que valores lo que Dios te ha puesto en tus manos, una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que el Señor nos ayude a entender estas verdades, que nos bendiga y que a cada uno de nosotros nos dé de parte de Él. Que el Señor les guarde. Nos vamos a despedir con un hermoso canto que habla acerca de una vida de amor entre aquel que conoce a Dios y que ha dado todo su corazón porque ha sido cautivado por el amor de Cristo. Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos los pastores y cada uno de los ovejas de los hermanos que nos están escuchando, y estaremos por aquí la próxima semana en un programa más de Maranata, Cristo pronto viene. Le paso por ahí mi teléfono por si alguno tiene alguna duda, que es el 811-983-2991. 811-983-2991.
91. Estamos para servirte. Nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp y aquí estaremos contestándote tus preguntas. Que el Señor te bendiga y te prospere todos los días de tu vida. Bendiciones. Quiero atribuir el cántico en mí a tu misericordia. Quiero descansar y abrigo encontrar al pie de tu realeza. Ser cautivado por tu amor, al ritmo de tu corazón. Quiero regalarte lo que soy, desaparecerme en tu perdón y derramar mi adoración, que haga resonar en mí tu voz. Quiero escuchar suave palpitar, hablándome de gracia. Quiero caminar en tu seguridad, creyendo en tu promesa. Ser cautivado por tu amor, ritmo de corazón, quiero regalarte lo que soy, desaparecerme en tu perdón y derramar mi adoración, que hará resonar en mí tu voz, y ser cautivado por tu amor, al ritmo de tu corazón. Quiero regalarte lo que soy, desaparecerme en tu perdón